todos, bienvenidos a esta nueva entrega del curso de Laravel a partir de la versión 5.2. Hoy hablaremos de los controladores. ¿Qué son los controladores dentro de Laravel? Bueno, los controladores son un lugar donde definir la lógica de la aplicación. En lugar de definir la lógica en las rutas o definirla en las vistas, separaremos el código de lógica de la aplicación de estos dos puntos y crearemos un sitio donde poder implementarlo. Muy bien, para crear controladores dentro de Laravel, a partir de, en la versión de Laravel que tengáis, utilizaremos la terminal, la consola. Entonces iremos a la carpeta raíz de nuestro proyecto y en ella utilizaremos el comando artisan, ¿vale? Escribiremos PHP, ya que lo que vamos a hacer es ejecutar un script PHP artisan. Y ahora, como explicación, si tenéis dudas al ejecutar un comando artisan, siempre podéis llamar a la función PHP, a la orden PHP artisan list, que os listará todas las diferentes comandos que tiene artisan, ¿vale? Uno de ellos es makeController, dentro de makeController, que lo que hace es crear una nueva clase controlador. Para saber las opciones que tiene el makeController, haremos un PHP artisan help make controller. Esto nos da todas las opciones que tiene dicho comando, ¿vale? Entre ellos te dice que la forma de usarlo es hacer un makeController, make:2.controller, opciones y el nombre que le vas a dar. Como argumentos se utiliza el nombre, que es el nombre de la clase que quieres crear, y las opciones, en que entre ellos está resource, que la explicaremos en este mismo capítulo un poco más adelante. Queremos crear un controlador, pues haremos un PHP artisan makeController y el nombre del controlador, que será prueba controller. Le damos intro, nos dice que el controlador ha sido creado satisfactoriamente. Nos vamos a nuestro IDE de programación y vemos que dentro de app, http y la carpeta controllers aparecerá un nuevo controlador que se ha sido creado, que se llama prueba controller. Aquí está preparado para incluir los métodos y el código. Muy bien, aquí lo que haremos es crear un public function llamado, por ejemplo, index. Y aquí lo que haremos para ver si funciona el controlador es retornar un texto que será bienvenidos al controlador prueba controller, punto y coma, salvamos, y lo que tenemos ahora es que crear la ruta que nos va a buscar ese controlador. Creamos una nueva ruta tipo get, le vamos a llamar a la ruta, vamos a hacer que la URL para ir a la ruta sea prueba a secas, coma, y ahora le decimos el controlador que queremos llamar, que será prueba controller, y el método dentro del controlador que hemos creado, el método index, pues index. Salvamos, y si ahora vamos a nuestra web y entramos a prueba, nos lanza el mensaje que le hemos introducido, es decir, el controlador funciona correctamente. Muy bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues vamos a hablar de los namespace. Para llamar al controlador utilizaremos la ruta a partir de la carpeta controllers, ¿vale? Que es la carpeta donde están los controladores. De tal forma que si nosotros creamos ahora un nuevo controlador, PHP artisan make controller, y ahora le decimos que me lo cree dentro de una carpeta, es decir, le decimos que lo haga dentro de, por ejemplo, la carpeta web,
y el controlador se llamará prueba 2 controller. Me lo ha creado, y si venís al IDE de programación veréis que dentro de controllers ha creado una carpeta que se llama web, y dentro ha creado un controlador que se llama prueba 2 controller. Aquí hacemos exactamente lo mismo, creamos un método, hacemos un public function y le llamaremos index, y aquí retornaremos un texto que será bienvenido a prueba 2 controller, punto y coma, guardamos. Y ahora, ¿cómo hacemos en el namespace para decirle que está dentro de la carpeta web? Pues muy sencillo, venimos a routes, creamos una nueva ruta de tipo get, que se llamará prueba 2 y cuyos parámetros serán el controlador, pero en este caso el namespace es a partir de la carpeta controllers, que será web. Y ahora, como está el controlador dentro de la carpeta web, pues el nombre del controlador será prueba 2 controller arroba y el método que hemos creado, que es index, punto y coma. Salvamos, y si vamos al navegador nuevamente y entramos en la URL, que será prueba 2, ya nos está redirigiendo a lo que le hayamos dicho dentro del prueba 2 controller, que está dentro de la carpeta web, dentro de la carpeta a la vez controller. Muy bien, eso en cuanto a los namespace. Ahora podemos crear un controlador de tipo REST. Si vamos a la documentación que está dentro de del mismo comando artisan, le decimos php artisan help make controller, nos sale la ayuda que vimos antes, y si vemos en options tenemos una opción que es resource, que lo que dice es que lo que genera es una clase de controlador resource. ¿Qué es una clase controlador resource? Pues ahora mismo lo veremos. Limpiamos la consola para que sea más claro lo que vamos a hacer, y creamos un nuevo controlador, ¿vale? Entonces php artisan make controller, y le llamaremos REST controller. Pero ahora, como siguiente parámetro, le pondremos el que nos viene en la ayuda, es decir, resource. Hacemos un enter, nos dice que se ha creado el controlador. ¿Y qué diferencia hay entre uno y el otro? Pues mira, si nos vamos a http, o sea, app http controllers, y dentro vemos que se ha creado el REST controller, lo abrimos, vemos que en vez de un controlador en blanco nos ha creado un controlador con muchos métodos. ¿Qué son estos métodos? Pues nos ha creado directamente las funciones, los métodos para hacer el index, o sea, para listar el contenido de, por ejemplo, si queremos hacer un sistema para gestionar usuarios, ¿vale? El index nos mostrará los usuarios que hay, el create nos dirá cómo que crea, nos presentará una pantalla para crear usuario, el store nos presentará, o sea, nos creará el usuario dentro de la base de datos a partir del create, el show nos mostrará un usuario en específico, el edit nos editará un usuario en específico, nos dará la pantalla para hacerlo, ¿vale? Entonces el destroyer lo eliminará, es decir, nos crea todos los métodos que nos hacen falta para gestionar las tablas de nuestra base de datos, ¿vale? ¿Cómo sabe? O sea, primero vamos a ir a routes y vamos a crear la URL única que gestiona todos estos métodos, ¿vale? Aquí únicamente nos haría falta creamos una nueva ruta como hasta ahora, pero en vez de poner get, post o lo que sea, pondríamos
resource, ¿vale? Seguido de resource necesitaríamos poner igual que aquí el nombre de la URL a la que va dirigida. En este caso se llamará REST, ¿vale? Y después de REST, como parámetro, le daremos el del controlador que controlará el resource, ¿vale? Que en este caso será REST controller. Pues REST controller, punto y coma. ¿Qué sucede cuando cuando entramos en esta URL? ¿Cómo sabe diferenciar Laravel a qué método tiene que estar llamando cuando entramos a la URL? Pues muy sencillo. Todo va por el verbo de la URL, es decir, nosotros aquí entramos siempre por get, ¿vale? Entonces, si nosotros entramos por get a la URL esta, si entramos por get por navegador normal, nos redireccionará al index, ¿vale? Siempre al index. Si es get únicamente, o sea, por ejemplo, en este caso, si entramos a REST, vamos a verlo aquí que será más fácil. Si aquí entramos a REST, él directamente nos redirigirá, nos tomará en el REST controller el método index, ¿vale? Si vamos a REST, pero le ponemos, si le pusiéramos en la URL aquí REST create, iría al método create. Si en vez de por get, o sea, es decir, por URL, accedemos por post, por un formulario, entonces nos mandaría a REST store. Si lo enviamos por REST y lo hacemos le damos una variable de ID, por ejemplo, nos mostraría el registro, que sería show. Sí, dependiendo del juego que hagamos, que lo veremos más adelante a lo largo del curso, nos enviará a uno u otro método dentro del controlador REST. De esa manera podemos, de una manera muy sencilla, con un solo comando, crear un gestor de tablas pues muy potente. Muy bien. Muy bien, de esta manera tan sencilla hemos visto cómo crear controladores y controladores RESTful para incluir en ellos nuestra lógica de la aplicación. Más adelante durante el curso veremos cómo hacer inyección de dependencias y cómo añadir, por ejemplo, dentro de los controladores acceso a bases de datos y demás cosas que veremos a lo largo del curso. Muy bien, esto es todo, muchas gracias y hasta el próximo.